Mi hija compró una casa lujosa y, como si nada hubiera pasado, me entregó los documentos de la hipoteca. Tienes suficientes ahorros. Es momento de ayudar a la familia. Me negué, y ella me demandó por $700.000. El juez me hizo solo una pregunta que lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El aire de la mañana aún tenía ese toque cortante de invierno cuando doblé la esquina hacia Mockingbird Lane. Marzo en Little Rock podía sorprenderte así. Había caminado 3 millas por el vecindario, la misma ruta que tomaba todas las mañanas desde que me retiré del despacho hacía 2 años. Me mantenía la mente despierta y evitaba que el cuerpo se me oxidara. Fue entonces cuando vi un Lexus plateado en mi entrada. El coche de Gertrude. No había sabido de ella en casi 3 meses, no desde aquella incómoda cena de Navidad donde Marvin pasó toda la comida mirando el teléfono. La escena me provocó más curiosidad que preocupación. Quizás habían decidido sorprenderme con una visita. Arreglar las cosas después de la tensión navideña. Subí los escalones del porche y los encontré esperando junto a la puerta. Gertrude llevaba un blazer color crema que no le había visto antes, claramente caro. Marvin estaba a su lado con unos pantalones caqui impecables y una camisa tipo polo, sosteniendo un sobremanila tan grueso que podría haber servido para rellenar un pavo. «Papá», dijo Gertrude, sonriendo de oreja a oreja, exageradamente. Llegamos en el momento perfecto. Abrí la puerta y les hice un gesto para entrar. «No los esperaba», comenté. «¿Está todo bien?» «Mejor que bien», respondió, casi saltando de emoción mientras cruzaba el umbral. «Tenemos noticias increíbles». En la cocina, puse la cafetera por costumbre. La hospitalidad estaba impresa en mí, inculcada por mi madre décadas atrás. Marvin se dejó caer en una de las sillas del pequeño comedor como si fuera dueño del lugar, dejando el sobre enfrente con un golpe que hizo brincar el salero. «Papá, lo logramos», dijo Gertrude, sentándose en el borde de su silla, con las manos entrelazadas. «Finalmente compramos la casa de nuestros sueños. 5 dormitorios, 3 baños, un terreno precioso en Chenal Valley. ¿Puedes creerlo?» Algo cálido se expandió en mi pecho. «Es maravilloso. En serio, me alegro mucho por ustedes dos. Es una propiedad hermosa», añadió Marvin con ese tono de suficiencia tan suyo. «Vale cada centavo de los 520 que pagamos». Serví 3 tazas de café y añadí crema a la mía. Debieron haber estado ahorrando durante bastante tiempo. «Pusimos 40.000», dijo Gertrude mientras aceptaba su taza, aunque no bebió de ella. Mantenía los ojos fijos en mí con una intensidad que hizo que mi mano se detuviera a medio camino. «Ahí es donde entras tú». La cocina se sintió repentinamente más pequeña. Ella abrió el sobre y sacó un grueso montón de papeles, documentos bancarios, acuerdos hipotecarios, calendarios de amortización. Mis ojos, entrenados por décadas de trabajo, captaron las cifras incluso mientras mi cerebro aún intentaba procesar lo que estaba viendo. «Tiene suficiente dinero ahorrado», dijo con un tono que se volvió plano, casi profesional. «Es hora de ayudar a la familia. Nosotros pusimos los 40. Tú cubrirás el resto. 3.200 al mes durante 15 años. Dejé mi taza con cuidado, comprándome unos segundos para pensar. «Lo siento. ¿Qué?» «La hipoteca», dijo, empujando los papeles hacia mí y señalando con el dedo un número resaltado. 3.200 mensuales. Ya lo tenemos calculado. Puedes pagarlo sin problema con tus cuentas de retiro y el seguro social. Se me secó la boca. «Gertrude, ¿compraron una casa esperando que yo la pagara?» «Es lo que hacen los padres normales, Truman», intervino Marvin, recostándose en la silla con los brazos cruzados y un gesto que me tensó la mandíbula. «Ayudan a sus hijos a empezar. ¿O planeabas llevarte todo ese dinero a la tumba?» Usó mi nombre de pila con una familiaridad insolente que me cayó como una bofetada. Antes de que pudiera responder, Gertrude se adelantó,
levantando la voz con una indignación herida. Nunca estuviste conmigo cuando crecí. Sus ojos brillaron, quizá con lágrimas reales o con una actuación ensayada. Siempre trabajando, siempre ocupado con tus preciados clientes y sus declaraciones de impuestos. Lo mínimo que puedes hacer ahora es apoyarnos cuando te necesitamos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Eran una mezcla de verdad y manipulación, un arma que ella había aprendido a usar con precisión. Miré los documentos de la hipoteca, el calendario que mostraba 192 pagos de $3.200. $576.000. Querían que entregara prácticamente todo lo que había ahorrado en 35 años de vida modesta y planificación rigurosa. Yo te crié, respondí, y mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Te alimenté, te vestí, pagué tu universidad. Cada centavo que gané fue para darte una buena vida. ¿Una buena vida?, rió Gertrude con amargura. Me diste una casa vacía y un padre que se preocupaba más por las hojas de balance que por su propia hija. Marvin descruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. Mira, no estamos pidiendo caridad. Estamos pidiendo que actúes como familia. Si no puedes hacer eso, ¿qué dice eso de ti? La rabia se fue acumulando dentro de mí, fría y densa como un puñado de piedras. Había pasado mi vida entera analizando números y desmenuzando estados financieros para encontrar la verdad escondida entre columnas y notas. Ese mismo entrenamiento se activó ahora, cortando la emoción para revelar lo evidente. No habían llamado antes. Llegaron con documentos preparados. Tenían el guión ensayado, Gertrude haciendo de hija herida. Marvin, del ejecutor agresivo. Era una emboscada. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el linóleo con un sonido que casi pareció papel rasgándose. Los dos levantaron la vista, sorprendidos. No voy a pagar una casa que no acepté comprar. Cada palabra salió medida, firme, definitiva. Tomen sus documentos y váyanse. Esta conversación terminó. Papá. No la dejé terminar. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire frío entró, trayendo el olor del césped recién cortado del vecino. Me quedé allí, con una mano en el pomo, esperando. Gertrude recogió los papeles con lentitud, dramatizando su decepción. Marvin se levantó sin decir nada, pero la mirada que me lanzó prometía que aquello no había terminado. Pasaron junto a mí sin hablar, bajaron los escalones del porche y subieron a su coche caro. Cerré la puerta y eché el cerrojo. El clic sonó fortísimo en el silencio repentino. En la cocina, la carpeta de la hipoteca seguía sobre la mesa. La tomé, pero no pude abrirla todavía. Fui a la ventana y observé su Lexus retroceder, girar y desaparecer por Mockingbird Lane. Me temblaban las manos, no por miedo, por algo distinto. El café se había enfriado. 2 semanas pasaron como si fueran meses. Mantuve mi rutina, caminata por la mañana, lectura por la tarde, noticias por la noche. Pero la confrontación se repetía en mi cabeza una y otra vez. Yo no llamé a Gertrude, ella tampoco me llamó. El silencio era como estar en una habitación vacía esperando que algo se rompiera. Y se rompió un martes por la mañana. El timbre sonó a las 10:15, interrumpiendo mi segunda taza de café. A través de la mirilla vi a una joven vestida de manera formal, con un portapapeles y un sobre grande. El estómago se me hundió antes de que mi cerebro alcanzara a comprender. Abrí la puerta. ¿Es usted Truman Gordon? Su voz era profesionalmente neutra, el tono de alguien acostumbrado a dar malas noticias para ganarse la vida. Sí, soy yo. Necesito que firme aquí. Extendió el portapapeles y un bolígrafo. Está siendo notificado de una demanda civil presentada en la Corte de Circuito del Condado de Pulaski. Mi mano se sintió desconectada de mi cuerpo mientras firmaba el recibo. Ella me entregó el sobre, hizo un leve gesto de simpatía y regresó a su coche. La observé alejarse antes de cerrar la puerta. El sobre pesaba más de lo que debería. Lo llevé a la mesa de la cocina,
la misma mesa donde esta pesadilla había comenzado, y me senté. Mis dedos torpes lucharon con el broche metálico. Dentro había documentos legales, perfectamente formateados, llenos de un lenguaje formal que mi cerebro de contador comenzó a analizar de manera automática. Demanda por incumplimiento de contrato verbal y promissory estoppel. La demandante, Gertrude Gordon Hayes. El demandado, Truman Leonard Gordon. Pasé por encima del lenguaje procesal hasta llegar al meollo del asunto. Me estaban demandando por $700,000. Leí esa sección 2 veces, seguro de haber entendido mal, pero no. Allí estaba, claro como el día. $700,000 en daños basados en supuestas promesas verbales de brindar apoyo financiero para vivienda, gastos de manutención y educación de futuros nietos. La demanda afirmaba que yo había hecho esas promesas repetidamente durante varios años y que ellos habían confiado en esas garantías para tomar decisiones perjudiciales. Incluía además una lista de testigos que supuestamente respaldarían su historia. El hermano de Marvin, la compañera de cuarto de Gertrude en la universidad, vecinos que no había visto en mi vida. Mentiras. Cada una de ellas. Dejé los papeles sobre la mesa y presioné mis palmas contra la madera, sintiendo su solidez bajo mis manos. Ya no se trataba de la hipoteca. Esto era algo más grande, más oscuro. Estaban intentando quedarse con todo lo que tenía. Mi teléfono estaba en la encimera. Lo tomé y busqué entre mis contactos hasta encontrar a Warren Mitchell, un antiguo colega del despacho que se había jubilado un año antes que yo. Contestó al tercer tono. Warren, soy Truman. Necesito una recomendación de un abogado. Mantuve la voz firme, factual, un asunto familiar, alguien que manejara litigios civiles y conociera la ley de protección a adultos mayores. Sí. Es serio. Me dio un nombre sin hacer preguntas. Grace Petón, una abogada que había representado a su hermana en un caso similar. Le agradecí, colgué y llamé inmediatamente a su oficina. La recepcionista me programó una cita para la última hora de la tarde. Tenía 4 horas. Las pasé en mi despacho, un dormitorio convertido en oficina donde había guardado archivos organizados por año desde 1985, cuando empecé a trabajar. El archivador estaba cerrado con llave. Siempre había sido cuidadoso con los documentos, y la llave estaba en el cajón de mi escritorio. Fui sacando carpetas de forma metódica, comenzando por los estados de cuenta más recientes que mostraban cada transacción con Gertrude, cheques de cumpleaños, regalos de Navidad, el préstamo de $5,000 en el año 2022 que ella había devuelto dentro de 6 meses. Correos electrónicos de años atrás hablando de su trabajo, su matrimonio, sus quejas sobre dinero, mensajes de texto que había guardado como capturas de pantalla, conversaciones en las que jamás había mencionado esperar apoyo financiero más allá de los regalos habituales de fin de año. De otro cajón saqué mi viejo teléfono, el que había reemplazado el año anterior. Lo había conservado porque soy, por naturaleza, incapaz de desechar algo que podría ser útil. Lo conecté al ordenador y exporté todo el historial de mensajes con Gertrude. 3 años de conversaciones en un formato plenamente buscable. Para las 3 de la tarde tenía 4 carpetas organizadas: registros financieros, correspondencia, historial de llamadas y la demanda en sí. Todo cruzado por fechas, todo etiquetado. 35 años de disciplina profesional habían entrenado mi mente para este tipo de precisión. La oficina de Grace Petón ocupaba el 3er piso de un edificio en el centro de Little Rock, a unos 20 minutos de mi casa. Conduje entre el tráfico de la tarde. Las carpetas iban apiladas en el asiento del pasajero como si fueran munición. Su oficina era más pequeña de lo que esperaba, pero impecable. Una pared llena de libros de derecho, otra cubierta de diplomas y certificaciones. Se levantó detrás de su escritorio cuando la recepcionista me hizo pasar. Una mujer de mediana edad, quizá de unos 50 y tantos, con el cabello gris acero y unos ojos afilados que me evaluaron al instante. «Señor Gordon», dijo estrechando mi mano con firmeza. «Por favor, tome asiento. Cuénteme qué ocurre». Le entregué primero la demanda. La leyó con rapidez,
sin que su expresión cambiara. Luego le pasé las carpetas, una por una, explicando el contenido de cada una. Esto es un caso de explotación financiera, dijo finalmente, dejando a un lado la demanda y abriendo mis registros financieros. Están reclamando promesas verbales por $700,000 sin una sola prueba escrita. Es atrevido. Nunca prometí comprarles una casa, dije, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Tengo registros de cada transacción financiera significativa con mi hija. Documenté todo. Es mi formación. Grace asintió, hojeando los estados de cuenta. Su leve gesto de aprobación me dijo que reconocía documentación de calidad cuando la veía. Esto ayuda. Pero ellos argumentarán que las promesas verbales no requieren pruebas escritas, y desfilarán testigos que jurarán haberle escuchado hacer compromisos. Testigos que mentirán, respondí. Testigos que subirán al estrado, dijo ella, mirándome directamente. Esto es una guerra, señor Gordon. Ellos la han declarado. Tenemos buenas pruebas, pero deben ser perfectas. ¿Puede asumir esta pelea? La pregunta quedó suspendida entre los dos. ¿Podía soportar ver a mi propia hija intentar destruirme económicamente? ¿Podía enfrentarla en un tribunal y contraatacar sin piedad? Pensé en la carpeta de la hipoteca sobre mi mesa, en las caras que pusieron cuando me negué, en el desprecio en la voz de Marvin, en las lágrimas calculadas de Gertrude. Puedo hacerlo, dije. Grace tomó un bloc legal y clicó su bolígrafo. Bien. Entonces, empecemos. Salí de su oficina una hora después, con una sesión estratégica programada para la semana siguiente y una lista creciente de documentos adicionales por reunir. Caminé hacia mi coche bajo la luz tenue de la tarde. Guardé su tarjeta de presentación cuidadosamente en mi billetera y tomé una ruta diferente para volver a casa. Las calles se veían desconocidas, pero no intimidantes. Un camino nuevo para una realidad nueva. Mis manos en el volante se sentían firmes ahora. El temblor había desaparecido. Era una guerra. Y yo entendía la guerra. Números, pruebas, estrategia, precisión. Esas eran mis armas. Lo habían sido durante décadas. Había construido mi carrera encontrando la verdad dentro del caos financiero, siguiendo rastros de papel a través de laberintos de engaño. Ellos querían $700,000. Tendrían una pelea en su lugar. 3 días después de mi reunión con Grace, regresé a su oficina con un bloc lleno de notas. Me había asignado tarea: crear una línea de tiempo de cada interacción financiera con Gertrude, reunir correspondencia, extraer registros lo más antiguos posible. Yo había hecho algo mejor. Código de Arkansas sección 525-1111, dijo Grace, abriendo un grueso libro de estatutos sobre su escritorio, girándolo hacia mí y señalando un pasaje subrayado. Explotación financiera de una persona mayor de 60. Si podíamos demostrar que estaban intentando defraudarme, el caso dejaría de ser puramente civil. Se convertiría en criminal. Me incliné hacia adelante, leyendo el texto. Las sanciones iban desde multas hasta penas de prisión. El lenguaje era claro: obtener de manera consciente el control de los recursos de una persona mayor mediante engaño constituía un delito grave. ¿Cree que esto aplica? Pregunté. Creo que construiremos el caso en esa dirección, respondió Grace mientras cerraba el libro. Ellos afirman que prometió dinero. Nosotros demostraremos que fabricaron esas promesas para robar sus ahorros de jubilación. Eso es explotación en el sentido más académico del término. La palabra robar retumbó en mi mente. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente conduje hasta mi banco en Cantrell Road. Llevaba ahí 23 años, el tiempo suficiente para que la mayoría del personal me conociera por mi nombre. La representante de servicio al cliente, una mujer amable llamada Diana, me ayudó a solicitar una década completa de historial de transacciones. Va a ser una cantidad considerable de documentos, señor Gordon, comentó mientras tecleaba y esperaba que la impresora se calentara.
¿Algún motivo en particular? ¿Asunto legal? Manteniendo todo vago, respondí. Necesito documentación. La impresora trabajó durante 15 minutos seguidos. Diana me entregó los estados de cuenta en una carpeta tan gruesa que podría haber servido de tope para una puerta. La llevé hasta mi coche, la coloqué con cuidado en el asiento del pasajero y conduje a casa sintiendo el peso literal de la verdad documentada. Esa tarde, en mi escritorio, creé una hoja de cálculo. Encabezados de columnas, fecha, monto, propósito, tipo de documentación, notas. Fui ingresando cada transacción relacionada con Gertrude durante los últimos 10 años. Cheques de cumpleaños, regalos de Navidad, el préstamo de $5.000 del año 2022 que ella devolvió con intereses, los $2.000 para la reparación de su coche en el año 2020. Cada transferencia superior a $500 tenía respaldo documental, acuerdos de préstamo firmados, tarjetas de agradecimiento guardadas en una caja de zapatos, correos electrónicos de confirmación. Incluso los regalos pequeños seguían patrones, siempre los mismos montos, en las mismas fechas, año tras año. Señor Gordon, usted mantiene registros excelentes. Eso había dicho Diana mientras la impresora trabajaba. Cada transferencia superior a $500 tiene documentación correspondiente. Eso es una disciplina poco común. Poco común para la mayoría, quizá, pero práctica estándar para un contador público certificado. Después exporté 3 años de correos electrónicos, convirtiéndolos en archivos buscables. La correspondencia mostraba un panorama claro. Gertrude preguntando por mi salud, quejándose del estrés laboral, mencionando problemas económicos, pero jamás pidiendo ayuda. Y allí, en un correo de abril del año pasado, mis propias palabras me miraban de vuelta. Lo leí en voz alta, luego llamé a Grace y se lo leí. Cuídense de no extenderse demasiado financieramente. No se comprometan con una casa que no puedan pagar. La respuesta de Grace llegó rápido. Eso es oro. No estaba prometiendo dinero. Estaba advirtiéndoles exactamente sobre lo que terminaron haciendo. ¿Se lo envío ahora? Envíe todo. Quiero copias de toda la correspondencia. Mientras adjuntaba los documentos al correo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gertrude. Estás destruyendo a esta familia. Todos sabrán qué clase de padre eres en realidad. Te vas a arrepentir. Lo leí 2 veces, luego hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta nueva llamada Evidencia Acoso. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. 10 minutos después vibró otra vez. Marvin esta vez. Viejo egoísta. Espero que tu dinero te mantenga caliente por las noches. Captura. Guarda. Boca abajo. Los mensajes continuaron durante la siguiente semana. Acusaciones de destruir a la familia, amenazas de revelar supuestas verdades, intentos de generar culpa envueltos en ira. Documenté cada uno sin responder. Grace había sido clara. No responda. Cada mensaje que envían sin recibir respuesta suya demuestra acoso. Cada amenaza se convierte en evidencia. El jueves siguiente me encontré con Marcus en la cafetería de Cavanaugh. Habíamos trabajado juntos en el despacho hacía 15 años. Seguimos en contacto de forma esporádica después de que él se mudara a una cooperativa de crédito en el centro. Me saludó con un gesto, invitándome a su mesa. Truman, no te veía desde hace meses. ¿Cómo te trata la jubilación? No me quejo. Pedí un café en el mostrador y me uní a él en una mesa pequeña junto a la ventana. Hablamos de golf, de sus nietos, del clima inusualmente cálido. Luego, lo mencionó casi de pasada. Oye, no sabía que estabas lidiando con asuntos de dinero familiar. Me crucé con Marvin el mes pasado en la sucursal. Intentó pedir un préstamo sobre el título de su coche. No pudimos aprobarlo. Su crédito está bastante mal. Mi taza quedó suspendida a medio camino de mi boca. ¿Marvin intentó obtener un préstamo? Sí. Al parecer una situación de emergencia. Necesitaba dinero rápido. Marcus se encogió de hombros.
Su puntaje crediticio no lo permitía. Demasiadas alertas en el informe. Terminamos el café y nos despedimos en el estacionamiento. Me quedé sentado varios minutos dentro de mi coche antes de encenderlo, mirando a través del parabrisas sin ver nada en concreto. Marvin necesitaba dinero urgente. Mal crédito. Alertas por todas partes. Habían comprado una casa de $500,000 que no podían permitirse y luego exigieron de inmediato que yo la pagara. Ahora me demandaban por $700,000. Las piezas no solo encajaban. Se ensamblaban con la precisión de un balance contable que finalmente coincide. No se trataba de obligaciones familiares ni de promesas incumplidas. Era desesperación. Se estaban hundiendo financieramente y habían decidido que yo sería su salvavidas. Arranqué el coche y conduje de vuelta a casa despacio, mi mente calculando implicaciones igual que calculó pasivos fiscales y riesgos de auditoría durante 35 años. Cada número contaba una historia. Cada patrón revelaba una verdad. La historia que emergía aquí era más oscura de lo que había imaginado. La llamada llegó un martes por la mañana, a inicios de mayo. No reconocí el número, pero contesté de todos modos, un hábito de mis años de trabajo, cuando los números desconocidos podían ser clientes. Truman, soy Ellen, la hermana de mi exesposa. Siempre habíamos sido cordiales, intercambios de tarjetas navideñas, breves charlas en reuniones familiares. Su tono ahora era distinto, cargado de algo entre decepción y reproche. Gertrude me llamó llorando, dijo Ellen, mezclando lamento con acusación. Dice que te negaste a ayudarlos con la casa después de prometer durante años. La familia cuida de la familia. Truman, ¿qué te pasa? Escuché su sermón de 5 minutos sobre obligaciones, responsabilidad y cómo mi hija necesitaba apoyo en tiempos difíciles. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, respondí con un tono plano y medido. Esto es un asunto legal. No lo discutiré fuera de los tribunales. Adiós, Ellen. Colgué y agregué su número a una lista que había empezado, familiares contactados. Era la tercera esa semana. Gertrude y Marvin estaban ejecutando una campaña, difundiendo su versión por toda la red familiar. Pobre hija abandonada, padre adinerado sin corazón, promesas rotas, traición. La narrativa era efectiva porque era simple, y la gente rara vez cuestiona lo simple. Esa tarde Grace llamó con otro tipo de noticias. Investigué a Patricia Morrison, dijo con la satisfacción de quien confirma una sospecha. Es especialista en honorarios contingentes. Toma casos débiles, presenta demandas agresivas y luego presiona para lograr acuerdos rápidos. Es un juego de números. Los demandados pagan para que el problema desaparezca. Estaba sentado en mi mesa de cocina, el teléfono contra mi oreja. Entonces esperan que llegue a un acuerdo. Probablemente por unos 50,000, quizá menos. Lo suficiente para que esto se esfume sin ir a juicio. Grace hizo una pausa. Están apostando a que usted sea razonable. Razonable. La palabra tenía un sabor amargo. La mayoría lo es, continuó ella. La mayoría paga algo para evitar el tribunal, evitar estrés, evitar que su vida se vea alterada. Morrison lo sabe. Ha construido su carrera sobre eso. Miré por la ventana hacia mi pequeño jardín, el que había cuidado por más de 2 décadas. Ser razonable sería más fácil. Ser razonable me permitiría volver a mi jubilación tranquila. Ser razonable me costaría $50,000 y mi dignidad. Presente la contrademanda, dije finalmente. No voy a pagar nada. Ni 50,000, ni 50. Ellos eligieron este camino. A la mañana siguiente conduje hasta la oficina de Grace y firmé los documentos de la contrademanda. Cada página declaraba que la demanda original era frívola, exigía que ellos pagaran mis costos legales y los acusaba de presentar acusaciones falsas a sabiendas. Mi firma se volvió más pesada con cada hoja. Esto lo va a escalar todo, advirtió Grace mientras fechaba la última página. Se van a enfadar. La presión familiar aumentará.
Lo entiendo. Pero necesitaba más que documentos y declaraciones. Necesitaba comprender qué estaba enfrentando realmente. El comentario de Marcus sobre los problemas de crédito de Marvin seguía rondando mi cabeza como una pieza de rompecabezas que no terminaba de encajar. Grace me refirió a un investigador privado, me dio un nombre y un número sin mayores explicaciones. Llamé desde mi coche y programé una reunión para esa misma tarde. La oficina del investigador quedaba en un edificio comercial anodino en West Little Rock, el tipo de lugar donde negocios pequeños alquilaban espacios mes a mes. Se llamaba Donald Reeves, y tenía exactamente el aspecto de alguien que había pasado su vida destapando secretos. Rostro curtido, ojos cansados, cero interés en conversaciones triviales. Investigación financiera, dijo, sentándose tras un escritorio metálico en una habitación que contenía poco más que él. ¿Qué estamos buscando? Le expliqué la situación, la demanda, la casa, los problemas de crédito que había escuchado. Reeves tomó notas en una libreta amarilla y me pidió el nombre completo de Marvin, su dirección, historial laboral conocido, información del vehículo. Señor Gordon, seré directo, dijo dejando el bolígrafo. Las investigaciones financieras suelen revelar exactamente lo que uno no quiere encontrar. Si hay algo feo aquí, lo verá. ¿Aún quiere proceder? Pensé en los mensajes de Gertrude, en la mueca de desprecio de Marvin en mi cocina, en la demanda por $700,000, intentando quedarse con casi todo lo que poseía. Sí. Le extendí un cheque por $2,500 y conduje de vuelta a casa con una sensación extraña. Había contratado a alguien para investigar a mi yerno, el esposo de mi hija. Familia, al menos en teoría, aunque ellos habían dejado de tratarme como familia en el momento en que decidieron que yo era un activo que podía liquidarse. La semana avanzó a paso lento. Mantuve mis rutinas, caminata matutina, lectura por la tarde, noticias por la noche, pero todo se sentía suspendido, en espera. Grace presentó la contrademanda. Patricia Morrison respondió con una carta furiosa exigiendo que la retiráramos. Grace la ignoró. Luego llegó el sobre Manila. Reeves lo había dejado personalmente, dejándolo en mi puerta sin tocar el timbre. Lo encontré al regresar de mi caminata, con mi nombre escrito en marcador negro al frente. Dentro había 15 páginas de documentación, registros bancarios, informes de crédito, historiales de transacciones, avisos de cobro, todo centrado en Marvin Hayes. Extendí los papeles sobre mi mesa de cocina, la misma mesa donde había comenzado esta pesadilla, y empecé a leer. Apuestas en línea. Múltiples plataformas. Transacciones de los últimos 18 meses. Apuestas pequeñas al principio, luego más grandes. Ganancias breves seguidas de pérdidas mayores. Persiguiendo las victorias. El patrón era de manual, predecible y devastador. Deuda total acumulada, $85,247. Dejé los papeles y me quedé mirando la pared. No 8,500. No 8,000. $85,000 en deudas de juego, acumuladas en secreto mientras vivían en su casa de alquiler, conducían su Lexus arrendado y compraban una vivienda de $520,000 que jamás podían permitirse. La demanda no trataba de promesas rotas ni de obligaciones familiares. Ni siquiera trataba realmente de la casa. Trataba de escapar. Habían cavado un hoyo tan profundo que mis ahorros de jubilación les parecían la única salida. Tomar el dinero del viejo, pagar las deudas, empezar de nuevo. Reuní las páginas con cuidado, las devolví al sobre y lo guardé en mi archivador bajo evidencia financiera. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. La rabia se había consumido, dejando algo más frío y enfocado. Habían cometido un error crítico. Pensaron que yo era solo un anciano solitario que eventualmente cedería. Habían olvidado que pasé 35 años leyendo estados financieros, encontrando discrepancias, siguiendo rastros de dinero a través de laberintos de engaño. Esto era lo que yo hacía. Esto era lo que siempre había hecho bien. Y ahora tenía munición. La llamada llegó 3 días después. Reeves,
el investigador, preguntando si podía pasar por su oficina. Algo en su tono sugería que no era una simple actualización. Conduje al otro lado de la ciudad esa tarde, sabiendo ya que algo iba a cambiar. El segundo sobre Manila estaba sobre su escritorio cuando llegué, más delgado que el primero, pero de alguna manera más ominoso. Su yerno tiene problemas con prestamistas de bajo perfil, dijo Reeves mientras abría el sobre y sacaba varias fotografías. Documenté 2 intentos de cobro en su lugar de trabajo y, según lo que observé entre él y su hija, diría que ella está enterándose de todo esto en tiempo real. La primera fotografía mostraba a 2 hombres con jeans y chaquetas de cuero acercándose a Marvin frente a un edificio de oficinas. Su lenguaje corporal emanaba amenaza. La segunda capturaba la cara de Marvin, pálida, acorralada. Luego Reeves me mostró las demás, con marcas de tiempo de la tarde anterior. Gertrude y Marvin en su entrada, visibles desde la calle, las manos de ella levantadas en incredulidad, la postura defensiva de él, su rostro distorsionado entre shock y furia. Ella no lo sabía, dije en voz alta, procesando lo que veía. Esa es mi evaluación, respondió Reeves, señalando la foto. Esto es alguien recibiendo malas noticias, no discutiendo problemas conocidos. Sea lo que sea que su yerno ha hecho, se lo ocultó hasta hace poco. Guardé las fotografías y conduje directamente a la oficina de Grace. Ella despejó su mesa de conferencias y extendí las imágenes sobre la superficie pulida como si estuviera repartiendo cartas. Grace las estudió una por una, su expresión agudizándose. Si demostramos que Gertrude fue manipulada por la desesperación de Marvin, cambia la narrativa. Alzó la vista hacia mí. La demanda pasa a ser un plan de él, no de ella. El juez podría verla de manera diferente. Podría incluso protegerla de cargos criminales. Algo se retorció en mi pecho. Por un momento vi a mi hija a los 8 años, con la rodilla raspada por caerse de la bicicleta, llorando en mis brazos. Luego recordé sus palabras en mi cocina. No fuiste realmente un padre. Ella firmó los papeles igual. Mi voz salió medida, más dura de lo que esperaba. Ella también hizo esas amenazas. Aunque Marvin la haya empujado a esto, ella lo aceptó. ¿Importa realmente si sabía por qué? Grace dejó la fotografía. Legalmente, podría importar. Moralmente, esa es una decisión suya. Salí de su oficina con las fotos y conduje a casa entre el tráfico del final de la tarde. La casa se sintió vacía al entrar, más de lo habitual. Preparé un café que no bebí y me senté en mi escritorio, mirando el informe del investigador. Gertrude se había casado con Marvin hacía 8 años. Fui cordial en la boda, les di un cheque generoso, esperaba lo mejor. ¿Había sabido entonces qué clase de hombre era él? ¿O lo había descubierto poco a poco, capa por capa, hasta quedar atrapada en una situación que no podía abandonar sin destruirlo todo? El pensamiento duró quizá 5 minutos, hasta que deliberadamente abrí mi archivador y saqué la carpeta titulada Evidencia acoso. Leí otra vez sus mensajes, las amenazas, las acusaciones, la campaña pública para convertirme en el villano. Fuera lo que Marvin había hecho, ella había elegido convertir nuestra relación en un arma en lugar de venir a mí con honestidad. Esa fue su decisión. Su responsabilidad. Cerré la carpeta y la guardé. La carta certificada llegó a la mañana siguiente. Papel membretado del banco, departamento legal. La abrí allí mismo en la cocina y leí el lenguaje formal 2 veces para asegurarme de haber entendido. Debido al litigio civil pendiente, me recomendaban estar consciente de que el tribunal podría congelar mis activos como garantía contra un posible fallo. La carta explicaba que no estaban obligados legalmente a advertirme, pero, dada mi larga relación con la institución, querían que estuviera informado de la posibilidad. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí miedo real. No ira. No traición. Miedo. Podían dejarme sin acceso a mi propio dinero. Décadas de ahorros cuidadosos atrapados detrás de una orden judicial mientras los abogados discutían entre papeles.
Llamé al banco en cuestión de minutos y programé una cita de emergencia con un asesor financiero para esa misma tarde. La solución era elegante en su simplicidad. La ley de Arkansas protegía las cuentas de jubilación contra sentencias civiles. Podía transferir $400,000 de mis ahorros a una cuenta IRA. El dinero seguiría siendo mío, accesible bajo las reglas de la IRA, pero completamente imposible de tocar por un fallo judicial a favor de Gertrude. Señor Gordon, esta protección de activos es legal y sensata dado el litigio pendiente, dijo el asesor mientras yo firmaba los formularios de transferencia. Pero debe entender que parece una medida defensiva. La parte contraria argumentará que está ocultando dinero. Prepárese para esa caracterización. Estoy preparado para muchas cosas, respondí. La transferencia se completó en cuestión de horas. Observé la pantalla de la computadora mientras $400,000 pasaban de vulnerables a protegidos. Se sentía como mover piezas en un tablero, anticipando la siguiente jugada del oponente y bloqueándola antes de que pudiera siquiera intentarla. Esa noche, ya con mis activos a salvo, mi teléfono vibró con un mensaje. El nombre de Gertrude apareció en la pantalla. Papá, aún no es tarde para arreglar esto por las buenas. Acepta $200,000 y retiramos todo. Piénsalo. La familia no tiene que terminar así. $200,000, bajando desde 700,000. Estaban negociando consigo mismos. Estaban desesperándose. Leí el mensaje 3 veces, considerando mi respuesta. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me alejé. Si querían una respuesta, mi silencio se encargaría de darla. El compromiso había sido una posibilidad alguna vez, quizá en esos primeros minutos cuando Gertrude me presentó los documentos de la hipoteca. Ya no. No después de la demanda, no después de las amenazas, no después de descubrir las deudas de juego, la manipulación y la destrucción calculada de mi reputación. Ese barco no solo había zarpado, se había hundido. Tomé una vez más el informe del investigador privado de mi maletín, estudiando la fotografía del rostro de Gertrude en aquella discusión en la entrada de su casa. Se veía realmente sorprendida, realmente furiosa con Marvin. Pero aún así me estaba enviando mensajes, propuestas de acuerdo. Todavía estaba trabajando junto a él. Fuera lo que fuera que hubiera descubierto sobre las deudas de Marvin, no se había apartado. Había duplicado la apuesta. Quizá era manipulada. Quizá también era víctima. Pero también seguía intentando quedarse con mi dinero. Guardé el informe con los demás y apagué las luces. La mañana llegaría pronto, y con ella, lo que viniera después. Pasó una semana de preparación cuidadosa. Grace programó una sesión estratégica exhaustiva para finales de mayo, 3 semanas antes de la fecha del juicio. Cuando llegué a su oficina, había transformado la sala de conferencias en algo que parecía la sala de guerra de un fiscal. Evidencia por todas partes. Registros bancarios apilados al lado izquierdo de la mesa. Informes del investigador en el centro. Impresiones de mensajes de texto, correos electrónicos y correspondencia digital organizados a la derecha. Transcripciones de grabaciones de audio al extremo. Lo tenemos todo, dijo Grace, señalando el despliegue como una general revisando a sus tropas antes de la batalla. Registros financieros que prueban que no hubo promesas. Evidencia de que las deudas de él motivaron la demanda. Sus amenazas documentadas. Sus grabaciones mostrando que usted aconsejó moderación. El juez verá un patrón claro de intento de explotación. Caminé a lo largo de la mesa revisando cada componente. 35 años de formación profesional me habían enseñado a apreciar la documentación minuciosa. Y esto no era solo minucioso. Era abrumador. Entonces Grace deslizó otro documento hacia mí. Una moción legal, con citas formales en los márgenes. Esta moción lo cambia todo, dijo con un tono más grave. Si el juez encuentra causa probable de explotación de un adulto mayor, pasa al fiscal. Investigación criminal. Posibles cargos.
Su hija podría enfrentar un delito grave. Tomé la moción y la leí lentamente. El Código de Arkansas, sección 5-25-111, explotación financiera de una persona mayor. Delito grave de clase C. Hasta 10 años de prisión. 10 años. Las palabras me cayeron en el pecho como piedras. Tiene hasta mañana, dijo Grace finalmente. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi escritorio con la moción frente a mí. Afuera, el sol se ocultaba detrás del roble de mi vecino, tiñendo la oficina de un ámbar que se desvanecía en gris. Gertrude con una condena. Gertrude en prisión. La imagen tiró de algo profundo dentro de mí. Un instinto que no tenía nada que ver con la lógica, la justicia o el bien y el mal. Solo la imagen de mi hija, mi niña, enfrentando esas consecuencias. Me quedé allí una hora, quizá más, luchando con la decisión. Entonces abrí deliberadamente mi laptop y entré en la carpeta titulada Amenazas. Las capturas aparecieron una por una. Sus mensajes. Sus acusaciones. Su campaña pública para destruir mi nombre. Estás destrozando esta familia. Todos sabrán qué clase de padre eres en realidad. Vas a arrepentirte. Cerré la laptop y levanté el teléfono. Grace respondió al segundo timbre. Ella me llamó un fracaso como padre, dije con voz firme y resuelta. Me amenazó públicamente. Intentó quitarme todo lo que construí. ¿Estás seguro? Sí. Preséntelo. Entendido. Lo incluiré en nuestra respuesta la próxima semana. 2 días después, mi teléfono sonó. El nombre de Gertrude en la pantalla. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Papá, por favor. Su voz estaba cargada de lágrimas, quebrándose entre palabras. Solo café. Sin abogados, sin peleas. Necesito hablar contigo, de persona a persona. Seguimos siendo familia, ¿verdad? Por favor. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído, buscando la manipulación debajo de la emoción. Estaba allí. Débil, pero presente. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana en la mañana. En la cafetería de Cavanaugh, la que te gusta. Después de colgar, llamé a Grace. Quiere reunirse en privado. ¿Debo ir? Arkansas es un estado de consentimiento de una sola parte, respondió Grace de inmediato, práctica. Si grabas la conversación sin decírselo, es legal. Lleva tu teléfono. Déjalo grabando. Veremos qué dice cuando crea que no hay testigos. A la mañana siguiente probé la aplicación de grabación 3 veces antes de salir de casa. Coloqué el teléfono en el bolsillo de mi camisa, con el micrófono hacia arriba. Practiqué caminar, sentarme, moverme sin tapar el micrófono con la tela. Me sentía ridículo y necesario a partes iguales. La cafetería estaba moderadamente concurrida a las 9 de la mañana. Suficientes personas para tener privacidad plausible, pero suficientes testigos para evitar cualquier escena. Llegué temprano, pedí un café negro y escogí una mesa en la esquina. Gertrude entró 10 minutos después. Sin Marvin. Se veía más delgada que la última vez, cansada alrededor de los ojos. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Gracias por venir, dijo, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos. No sabía si lo harías. Aquí estoy, respondí, manteniendo la voz neutral. ¿Qué querías decir? Lo que siguió fue una actuación cuidadosamente construida. Habló de la familia, de malentendidos, de cómo todo se había salido de control. Lloró 2 veces, secándose los ojos con una servilleta del dispensador. Mencionó a mi madre, lo decepcionada que estaría al vernos así. Me quedé en silencio, dejándola hablar, muy consciente del teléfono en mi bolsillo capturando cada palabra. Entonces su tono cambió. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por algo más duro. Si llevas esto a juicio y perdemos, iremos a la prensa.
Les contaremos todo sobre ti. Tu reputación quedará destruida. Ahí estaba. La amenaza debajo de las lágrimas. La verdadera razón de esa reunión. Me puse de pie y dejé $5 sobre la mesa por el café que no había tocado. Nos vemos en el tribunal. Papá, espera. Pero yo ya estaba saliendo, empujando la puerta del local hacia una mañana brillante. A mis espaldas escuché que me llamaba por mi nombre, pero seguí caminando hasta mi coche. Mis manos estaban firmes al encender el motor. El teléfono en mi bolsillo estaba tibio por la grabación continua. Había llegado a esa reunión con dudas, si estaba haciendo lo correcto, si la moción penal era demasiado, si todavía existía algún camino hacia la reconciliación. Gertrude respondió todas esas dudas en menos de 30 minutos. La grabación sería transcrita por el equipo de Grace. Sería presentada como evidencia. Un juez escucharía a mi hija amenazar con destruirme públicamente si no cedía. Conduje a casa por calles que había transitado durante 20 años, viéndolas con una claridad nueva. Los árboles llenos de crecimiento de finales de primavera. El cielo azul sin nubes. Todo se veía ordinario, hermoso y completamente transformado. 3 semanas hasta el juicio. Yo estaba listo. 3 semanas pasaron en una rutina precisa. Caminaba cada mañana, revisaba documentos cada tarde y dormía mejor de lo que habría imaginado. Grace se encargó de las presentaciones procesales. La moción penal estaba en algún lugar de la oficina del fiscal, esperando. El día del juicio llegó un martes de mediados de junio. El juzgado del condado de Pulaski se elevaba en el centro, con columnas de piedra y una gravedad oficial que parecía pesar en el aire. Grace me esperaba en la entrada a las 8:30. Ambos vestidos con atuendo empresarial conservador, algo que se sentía casi como una armadura. La seguridad tomó 15 minutos. Cinturón fuera, zapatos fuera, maletín por el escáner. El detector pitó 2 veces antes de que el guardia me dejara pasar. Recogí mis pertenencias y seguí a Grace por un pasillo de mármol que olía a cera y madera vieja. A través de la ventanilla de la puerta del juzgado los vi. Gertrude, con un vestido azul marino, el cabello recogido, luciendo más joven que sus 37 años. Marvin a su lado, en un traje mal ajustado, ya sudando a pesar del aire acondicionado. Su abogada, Patricia Morrison, ordenaba papeles en la mesa de la parte demandante. ¿Listo?, preguntó Grace, apoyando brevemente su mano en mi hombro. Asentí y entramos. El salón era más pequeño de lo que imaginaba por televisión, más íntimo. Paneles de madera en las paredes. El estrado del juez elevado al frente. 2 mesas frente a él, demandantes a la izquierda, defensa a la derecha. Un puñado de personas en los asientos del fondo. Tomé mi lugar en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, Gertrude miraba sus manos. Marvin susurró algo a Morrison, señalando hacia adelante. Ninguno de los dos me miró. Todos en pie. El juez Glenn Kowalski entró por una puerta lateral. Hombre de unos 60 años, cabello gris, gafas de lectura sobre la nariz. Su reputación lo precedía, justo, firme, intolerante ante tonterías. Se acomodó en su silla y recorrió el salón con la expresión de quien ya ha visto todas las formas de conflicto humano. Pueden sentarse. El tribunal está en sesión. Caso número CB2025-3847. Hayes contra Gordon. Señora Morrison, su alegato inicial. Patricia Morrison se puso de pie y se acercó al podio. Vestía un traje burdeos y llevaba puesta la expresión de preocupación perfectamente practicada. Su señoría, este es un caso sobre promesas rotas y traición parental. Su voz tenía un peso teatral, subía y bajaba como un sermón. Durante años, Truman Gordon le dijo a su hija que la apoyaría, que sus recursos serían para su futuro. Cuando por fin le pidió ayuda, él le dio la espalda. Señaló a Gertrude. Luego apuntó hacia mí. Este hombre hizo compromisos verbales, sí, pero compromisos al fin.
Su hija confió en su palabra. Tomó decisiones de vida basadas en sus aseguranzas, y ahora él se niega a cumplir lo que prometió. Morrison habló durante 20 minutos, pintando un cuadro de hija devota y padre egoísta. Utilizó frases como confianza rota, obligación parental y expectativas razonables. Exigió $700,000 por daños emocionales y por incumplimiento de compromisos verbales. Permanecí inmóvil, dejándola actuar. Grace me había advertido que ellos apostarían por la emoción. Nosotros responderíamos con hechos. Cuando terminó, el juez Kowalski llamó a Gertrude al estrado. La juramentaron, tomó asiento y adoptó la actuación que ya imaginaba. Siempre dijo que cuidaría de mí. Su voz se quebró apenas, en un punto perfecto. Cuando era niña, cuando me casé, incluso hace poco, él decía, no te preocupes, me aseguraré de que estés bien. Yo le creí. Hicimos planes basados en su palabra. Habló de conversaciones que nunca tuvimos, promesas que jamás hice, una relación que existía solo en su testimonio. Marvin le apretó la mano cuando volvió a la mesa, ambos proyectando un papel de víctimas unidas. El juez Kowalski tomó notas todo el tiempo. Su rostro no revelaba nada. Señora Petón, su apertura. Grace se levantó, pero no fue al podio. Caminó hacia el portátil conectado a la pantalla del tribunal y presionó un botón. Un estado de cuenta bancario apareció en el monitor mural, ampliado y nítido. Su señoría, la parte demandante afirma que mi cliente hizo promesas verbales por valor de $700,000, dijo Grace con una voz tranquila, casi conversacional. Sin embargo, en 10 años de registros bancarios, no hay ni una sola transacción que respalde tal acuerdo. Ni un correo, ni un mensaje de texto. Nada. Otro botón. Apareció un correo electrónico. Mis propias palabras del año anterior. Sean cuidadosos de no sobreextenderse financieramente. No tomen una casa más cara de lo que pueden pagar. Esto es lo que realmente dijo el señor Gordon. Una advertencia. Un consejo de prudencia. Lo opuesto a una promesa de apoyo financiero. Grace avanzó pieza por pieza. Estados de cuenta, correspondencia, transacciones documentadas. Cada elemento proyectado en grande sobre la pared del tribunal. Morrison objetó a mitad. Su señoría, los acuerdos verbales tienen validez legal en Arkansas. El testimonio de mi clienta constituye evidencia de un compromiso vinculante. Grace no perdió el ritmo. El Código de Arkansas, sección 42-201, el Estatuto de Fraudes, requiere que los contratos por bienes superiores a $500 estén por escrito. Miró directamente al juez. Estamos hablando de $700,000. Sin evidencia escrita, esto no es un contrato. Es un deseo. Un murmullo recorrió la galería. Entonces el juez Kowalski levantó la mano. Silencio inmediato. Un golpe del mazo resonó contra los paneles de madera. Se quitó las gafas, las dejó sobre el estrado y me miró directamente, pasando por encima de ambas abogadas. Señor Gordon, tengo una sola pregunta para usted. Su voz atravesó el silencio como un bisturí. ¿Planeó usted alguna vez dejarle una herencia a su hija? Hizo una pausa. Por favor, responda con honestidad. La pregunta quedó suspendida en el aire. Todas las miradas se dirigieron a mí. Grace me dio un leve asentimiento. Me puse de pie, abrochándome el saco sin pensarlo, un reflejo de décadas de reuniones con clientes. Miré al juez Kowalski a los ojos. Su señoría, sí. Mi voz salió firme, clara. Tenía un testamento redactado hacía 5 años donde nombraba a Gertrude como mi única heredera. Pero esa era mi decisión y mi momento. Nadie tenía derecho a exigir mis ahorros de toda una vida mediante una demanda fraudulenta mientras yo aún estuviera vivo. Merecía pasar mis últimos años con dignidad, sin temer explotación financiera por parte de mi propia familia. Al otro lado del pasillo, el rostro de Gertrude perdió el color. Sus manos empezaron a temblar sobre la mesa. Marvin se inclinó hacia ella.
susurrando con urgencia, la pierna rebotando en un ritmo nervioso que podía ver incluso desde donde estaba sentado. El juez Kowalski asintió lentamente. «Es una postura razonable, señor Gordon». Luego se volvió hacia la mesa de la parte demandante. «Señora Hayes, parece que está intentando cobrar una herencia mientras su padre aún vive, y además reclamando el doble de lo que eventualmente podría corresponderle. Eso plantea preguntas muy serias sobre sus motivaciones». Morrison comenzó a ponerse de pie, pero Grace se adelantó. «Su señoría, si me permite». Caminó hasta el escritorio del secretario con 3 carpetas manila en sus manos. «Tenemos documentación que demuestra que el señor Hayes tiene $85,000 en deudas de juego. También contamos con una grabación de hace 6 días donde la señora Hayes amenaza a mi cliente con exponerlo públicamente, y evidencia cronológica que muestra que compraron esta casa sin consultar al señor Gordon y luego le exigieron el pago». El secretario selló los recibos mientras Grace entregaba cada carpeta. El juez Kowalski abrió la primera y comenzó a revisar el contenido. Su expresión pasó de neutral a concentrada. Morrison se levantó rápidamente. «Su señoría, me opongo a esto». «Suficiente, señorita Morrison», interrumpió el juez sin apartar la vista de los documentos. «Veo el patrón aquí». Cerró la carpeta. «Este caso ha continuado durante 3 días mientras reviso todo el material presentado. Se suspende la sesión». El golpe del mazo resonó con fuerza. Todos de pie. El juez Kowalski salió por la puerta lateral. En cuanto desapareció, la sala exhaló colectivamente. Conversaciones estallaron entre el público. Morrison comenzó a recoger papeles con desesperación. Me levanté junto a Grace y reunimos nuestros documentos en su maletín. Al otro lado, Gertrude empujó la silla hacia atrás y salió apresurada. Marvin la siguió sin mirar atrás. Se movían como personas que huían de la escena de un crimen. Grace tocó suavemente mi codo, con una sonrisa leve pero auténtica. «Ha salido bien». Seguimos a la multitud hacia el pasillo. Gertrude y Marvin ya habían desaparecido en el laberinto de pasillos del tribunal. Morrison estaba cerca de los ascensores, hablando con intensidad por teléfono, dándonos la espalda. Grace y yo caminamos hacia el estacionamiento en silencio. El calor de junio nos golpeó en cuanto salimos, espeso y húmedo. Mi coche estaba en su sitio, recalentado bajo el sol de la tarde. 3 días. Dijo Grace al llegar a su vehículo, 2 filas más adelante. «El juez quiere revisar todo con detenimiento. Eso es bueno para nosotros. Se está tomando esto muy en serio. Ha visto a través de ellos». Abrí mi coche y lancé mi chaqueta sobre el asiento del pasajero. Esa pregunta sobre el testamento, sabía exactamente lo que buscaba. Es lo suficientemente agudo y experimentado como para reconocer explotación financiera cuando la ve, respondió Grace. Abrió la puerta de su coche, hizo una pausa. «Descanse. Cuando volvamos el viernes, espero un fallo a nuestro favor». Conduje a casa entre el tráfico del centro, repasando los acontecimientos del día. El testimonio de Gertrude, mentiras cuidadosamente ensayadas, derramadas con lágrimas practicadas. Las objeciones teatrales de Morrison. El instante exacto en que el juez Kowalski hizo aquella pregunta, y todo el proceso cambió de rumbo. Pero, sobre todo, repetí en mi cabeza la expresión de Gertrude cuando mencioné el testamento. La comprensión repentina de que siempre había estado protegida, que su herencia estaba asegurada, y aún así eligió destruir nuestra relación. Podría haber esperado. Podría haber confiado. Podría haber venido a mí con honestidad, en vez de con exigencias, demandas y amenazas. En lugar de eso, apostó todo a una acusación fraudulenta y perdió. En casa, me cambié a ropa cómoda y preparé café. Esta vez sí me lo bebí. La casa se sentía distinta, más ligera, como si un peso se hubiera desprendido de las paredes. 3 días hasta el veredicto. 3 días para que esta pesadilla llegara a su final. Me senté en mi oficina mientras la luz de la tarde entraba por la ventana, pensando en ese momento en el tribunal, de pie ante un juez,
afirmando con claridad mi derecho a controlar mi propia vida y mis propios recursos. Que la dignidad importaba. Que la explotación era inaceptable, incluso dentro de la familia. 35 años de contención profesional, de medir palabras y emociones, me habían preparado para ese instante. Las palabras de Grace resonaron, salió bien. Había salido mejor que bien. El juez Kowalski había visto el patrón. Las deudas de juego, las amenazas, la manipulación, la cronología que mostraba una emboscada calculada y no un malentendido familiar. Lo había visto todo. Y, a menos que estuviera interpretando mal las señales, estaba preparando un fallo a mi favor. No solo desestimar su demanda, sino posiblemente remitir el caso a los fiscales para una investigación penal bajo el estatuto de explotación que Grace había invocado. Gertrude y Marvin habían salido de la sala como personas que sienten las paredes cerrarse. Terminé mi café y me acerqué a la ventana. Mi vecino cortaba el césped, el sonido rítmico y cotidiano. El roble del jardín trasero se mecía bajo la brisa. Todo parecía igual que por la mañana, y sin embargo, distinto. 3 días más. Podía esperar 3 días. La victoria estaba cerca. La sentía como se siente la lluvia antes de que caiga la primera gota. Los 3 días pasaron lentamente. Mantuve mi rutina, aunque todo parecía suspendido entre dos mundos. Grace llamó una vez para confirmar, viernes por la mañana a las 9. No hacía falta decir más. Cuando llegó el viernes, me puse el mismo traje que había usado el martes. Grace me recibió nuevamente en la entrada del tribunal. Pasamos el control de seguridad, avanzamos por el pasillo de mármol y entramos a la sala. Gertrude y Marvin ya estaban sentados. Morrison a su lado, con una postura que revelaba que esperaba malas noticias. Ninguno nos miró mientras tomábamos asiento en la mesa de la defensa. Todos de pie. El juez Kowalski entró con una carpeta gruesa entre las manos. Se acomodó en su asiento, ajustó las gafas y abrió la carpeta con calma medida. Pueden sentarse. He revisado todos los materiales presentados en este asunto. Miró a ambas mesas. Su expresión era impenetrable. Después de una revisión exhaustiva de toda la evidencia, este tribunal no encuentra prueba creíble alguna de contratos verbales ni promesas. El caso de la parte demandante carece de documentación, evidencia contemporánea o corroboración fiable. Hizo una pausa. En consecuencia, la demanda queda desestimada con perjuicio. Exhalé lentamente. A mi lado, la mano de Grace rozó mi antebrazo en un gesto leve. Al frente, la cabeza de Gertrude cayó hacia adelante. La mandíbula de Marvin se tensó tanto que veía los músculos contraerse. Pero el juez aún no había terminado. Además, se concede la contrademanda del demandado. Los demandantes Gertrude Hayes y Marvin Hayes deberán pagar las costas legales del demandado por un monto de $18.500 dentro de un plazo de 60 días. La mano de Marvin se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos. Morrison evitó mirarlos. El juez Kowalski adoptó un semblante más grave. Finalmente, con base en la evidencia presentada respecto a la posible explotación financiera de una persona mayor de 60 años, remito este asunto a la Fiscalía del Condado de Pulaski para su investigación conforme al Código de Arkansas, sección 5-25-111. La sala quedó en silencio. Esto no era solo una desestimación. Esto era penal. Se levanta la sesión. El mazo golpeó por última vez. Salimos al pasillo. Gertrude se recargó de inmediato contra la pared, llorando sin control. Marvin permaneció a su lado, una mano sobre su hombro, mirando al suelo. Morrison pasó junto a ellos con paso rápido rumbo a la salida, sin decir una palabra, sus tacones repicando con precisión sobre el mármol. Grace me apartó unos pasos, hablándome en voz baja. La remisión a lo penal es significativa. Si el fiscal presenta cargos, estarían enfrentándose a delitos de clase C. Eso significa hasta 10 años de prisión, multas importantes y antecedentes criminales. Esto acaba de volverse muy serio para ellos. Asentí,
observando a Gertrude llorar. Se veía pequeña contra aquella pared, disminuida por el peso de unas consecuencias que jamás imaginó. «Dame un momento», le dije a Grace. Caminé hacia ellos. Marvin me vio acercarme y se irguió un poco, a la defensiva. Gertrude levantó la mirada entre lágrimas, el rostro hinchado y enrojecido. Me detuve a 2 pies de distancia, mirando a mi hija, la niña a la que había criado, la mujer que había intentado destruirme. «Siempre lo tuviste todo de mí», mi voz salió callada, pero firme. «Amor, apoyo, educación, seguridad. Pero decidiste que tenías derecho a mi dinero mientras sigo vivo. Elegiste este camino con amenazas y manipulación. Ahora tendrás que enfrentar lo que se desprende de esas decisiones». Gertrude abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Me di la vuelta y caminé lejos. Mis pisadas resonaron en el pasillo. Detrás de mí escuché su voz decir papá una vez, rota, desesperada. No miré atrás. Grace me esperaba junto a las puertas de salida. Salimos juntos hacia el sol de junio. El calor se sintió limpio después del aire reciclado del tribunal. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Lo pensé unos segundos. Cansado. No triunfante, no vengativo, solo agotado por todo el proceso, por ver a mi propia hija destruirse a sí misma con codicia y mentiras. Nos despedimos en el estacionamiento. Grace prometió enviarme los documentos finales durante la semana. Le agradecí por todo, estreché su mano y conduje de regreso a casa. La casa estaba silenciosa cuando llegué. Me puse ropa cómoda, preparé un almuerzo que apenas probé y me senté en la sala, mirando a ninguna parte. Había ganado por completo. La demanda, desestimada. Las costas legales, concedidas. La investigación penal, abierta. Todo por lo que había luchado se había logrado. Pero la victoria se sentía vacía. Una relación familiar yacía hecha añicos. Mi hija enfrentaba posibles cargos graves. Y cualquier herencia que podría haber recibido algún día ahora era incierta en el mejor de los casos. Ella había provocado esto. Cada paso. La emboscada, la demanda, las amenazas, la manipulación. Lo había elegido con plena conciencia. Y aún así, permanecí sentado allí hasta que las sombras de la tarde llenaron la habitación, pensando en la niña que una vez confió en mí por completo. Antes de Marvin, antes de la codicia, antes de lo que fuera que la convirtió en alguien capaz de una crueldad tan calculada. Esa niña se había ido. Se había ido hacía años. Quizá yo había sido demasiado terco o demasiado esperanzado para admitirlo. El teléfono no sonó. Nadie llamó a la puerta. El mundo siguió girando, indiferente a los dramas personales que se desarrollan en las salas de los tribunales. Me acosté temprano esa noche y dormí mejor que en meses. La lucha había terminado. Se había hecho justicia. Mañana podría empezar a pensar en lo que venía después. Pero esa noche solo necesitaba descansar. Pasaron 2 meses antes de volver a saber de ella. El verano se asentó sobre Little Rock con su pesadez habitual. Yo regresé a mis rutinas, caminatas matutinas, lecturas por la tarde, algún almuerzo ocasional con antiguos colegas. Grace me envió la documentación final. El cheque por las costas legales llegó de parte de Gertrude y Marvin 3 días antes del plazo de 60 días. A través de Grace supe que el fiscal había presentado cargos únicamente contra Marvin. Le habían ofrecido inmunidad a Gertrude a cambio de su testimonio. La aceptó, me dijo Grace por teléfono. Ha confirmado que Marvin inició todo y le ocultó sus problemas de juego. Él se declarará culpable para evitar juicio, libertad condicional, restitución, pero sin cárcel. Procesé la información sin emoción. Gertrude se había salvado testificando contra su marido. Práctico, egoísta, completamente predecible. La casa está en venta, añadió Grace. Vi el anuncio en Internet. No pueden pagar la hipoteca. Ya veo. Y otra cosa.
Supe por un colega que se están separando. El matrimonio no está sobreviviendo a esto. Le agradecí la información y colgué. Más tarde busqué el anuncio por curiosidad. 5 dormitorios, 3 baños, en Chenal Valley. Valorada en 495.000, 25.000 menos de lo que habían pagado. Un precio desesperado de gente desesperada. Cerré el navegador y no volví a mirar. Esa tarde manejé hasta la oficina de un abogado especializado en sucesiones. No grace, esto requería otra experiencia. Había concertado la cita la semana anterior. Quiero revisar mi testamento, le dije. Pasamos 2 horas ajustando detalles. El Nuevo Testamento asignaba el 90% de mis bienes a una fundación que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso financiero. Gertrude recibiría $50.000. No era nada menor, pero tampoco era todo. Esto dirige la mayor parte de su patrimonio a la Fundación de Protección Financiera para Personas Mayores, confirmó el abogado. Su hija recibe 50.000. El lenguaje es claro. Es una decisión deliberada, no un descuido. Este testamento resistirá cualquier impugnación. Firmé cada página, inicialé los márgenes y lo vi certificar mi firma. Me entregó una copia en una carpeta de cuero. Conduciendo de regreso a casa, sentí que algo se asentaba dentro de mí. El dinero tendría propósito más allá de mi vida. Ayudaría a otros que enfrentaran lo que yo enfrenté. Gertrude recibiría suficiente como para demostrar que no la había desheredado completamente, pero no tanto como para recompensar su conducta. Justo, principiado, correcto. La carta llegó un martes de mediados de agosto. Reconocí su letra en el sobre de inmediato. Me quedé de pie junto al buzón sosteniéndolo, sintiendo el peso del papel y de lo que hubiera decidido decir. Dentro de casa, preparé café y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde este infierno había comenzado. Finalmente abrí el sobre con cuidado. Su letra ocupaba 2 páginas. Sin adornos, palabras sencillas y directas. Papá, entiendo lo que hice. Marvin me manipuló, pero yo elegí participar en la demanda. Esa responsabilidad es mía. No te pido perdón ahora. Quizá algún día podamos hablar. No como antes, como padre e hija, sino como 2 personas que comparten una historia. Yo esperaré. Gertrude. La leí 2 veces, la dejé sobre la mesa y miré por la ventana hacia el patio, donde el roble se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Había asumido responsabilidad. Eso significaba algo. No me pedía nada. Eso era distinto a antes. Pero unas palabras en papel no borraban lo sucedido. La confianza toma años en construirse y segundos en destruirse. Ella la había destruido por completo. Quizá algún día podamos hablar, había escrito. Quizá. Doblé la carta con cuidado, caminé hasta mi escritorio y la guardé en el cajón donde iban los documentos importantes. Ni destruida, ni expuesta, archivada, preservada, pero sin actuar sobre ella. No ahora, quizá no nunca, pero tal vez algún día. La decisión podía esperar. Me cambié a ropa de caminar, até mis zapatos y salí de casa. El aire de la mañana estaba cálido, pero aún no agobiante. Agosto en Arkansas, el verano empezando su lento descenso hacia el otoño. Mi vecino estaba regando el césped. Me vio y levantó la mano. Truman, hacía tiempo que no te veía caminar. Qué gusto verte de vuelta. Sí, respondí. Se siente bien volver. Hermosa mañana. Caminé mi ruta habitual, 3 millas por el vecindario, pasando frente a casas familiares y jardines cuidados. Mis piernas recordaban el ritmo. Mi mente divagaba con tranquilidad, pensando en nada en particular. Por primera vez en meses, me sentía ligero, sin cargas. El peso que había caído sobre mí desde aquella mañana de marzo, cuando los encontré esperándome en mi porche, se había ido. No olvidado, pero ya no aplastante. La justicia se había cumplido por los canales adecuados. El sistema legal había funcionado como estaba diseñado.
Mi dignidad seguía intacta. Mi autonomía restaurada. Mis bienes protegidos y dirigidos según mis valores. Gertrude había enfrentado consecuencias. Marvin había enfrentado consecuencias. Habían aprendido, de manera dolorosa, que las personas mayores no eran blancos fáciles solo por su edad. Doblé la esquina hacia Mockingbird Lane, acercándome a mi casa desde la misma dirección por la que había llegado aquella mañana de marzo. Todo lucía igual, mi pequeña casa pagada, el porche donde me habían tendido la emboscada, la entrada donde su Lexus había estado estacionado. Pero yo era distinto. Probado, fortalecido, reivindicado. La demanda había sido desestimada. La investigación penal había seguido su curso. El testamento había sido revisado. La carta, archivada. La vida continuaba bajo mis propios términos. Subí los escalones del porche, abrí la puerta y entré para comenzar el día. Había café por preparar, noticias por leer, una vida por vivir. Mañana volvería a caminar. Y pasado mañana también. Rutinas regulares, mañanas tranquilas, años por delante para vivir como yo eligiera. Esa era victoria suficiente. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.